Advertencia para el emigrante italiano. Dejar el propio país para irse a trabajar en tierra extranjera es siempre un acto importante y lleno de consecuencias para el que migra, para su familia y para la patria. El emigrante debe considerar este hecho con ponderación y tenga presente los siguientes consejos prácticos. Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava e nei sogni di bambino. Nuestro relato comienza en febrero del 2002, en el corazón de Nápoles, en el centro histórico de la ciudad. Marcela, Soledad y Beltrán fuimos invitados a un curso de italiano y de cultura regional junto a otros 30 jóvenes latinoamericanos. Entre clases y paseos comenzamos a descubrir un pasado en común. Nuestros padres o abuelos emigraron desde Italia hacia América durante los siglos XIX y XX. Comenzamos a sentir la inquietud por conocer el origen de nuestras familias y las razones que los llevaron a emigrar. ¿Por qué eligieron Chile? ¿Cuáles eran sus sueños al partir? ¿Qué esperaban encontrar en un lugar tan lejano? Junto a una nueva amistad creció en nosotros el deseo de buscar y mostrar la historia de nuestras familias y de otros campanos que emprendieron esta travesía. Lo que hemos ido descubriendo es lo que comenzamos a ver. La Campania es una región de Italia que forma parte del llamado Mezzogiorno, la zona meridional de la península, la más mediterránea, la más latina. A esta región pertenecen las provincias de Caserta, Avellino, Salerno, Benevento y obviamente Nápoles. Desde muchas ciudades y pueblos de esta región emigraron cientos de personas. A Chile llegaron muy pocos en comparación con otros países de América. Conociendo estos datos geográficos, vamos ahora a las historias. Comenzamos nuestra búsqueda en Valparaíso, puerto que dio la bienvenida a nuestros abuelos y a tantos otros inmigrantes de muchas nacionalidades. Porque imagínate que en el 1910, él ya estaba acá, cuando fue el cuento de la escultura y todo eso, ¿cachai? Él se vino como en el 7, entonces. ¿Y se vino solo o se vino con sus padres? Solo, súper solo. Se vino solo y después, como se vino solo y le fue más o menos bien, digamos, se vinieron dos hermanos más. Se había tratado de venir una vez como a los 14, pero lo descubrieron en el barco como por ahí por Marsella y lo devolvieron. ¿Y lo bajaron, Carepana? Sí. ¿Pero venía así de polizón? Sí. De polizonte. Ajá. Lo que pasa es que mi abuelo no quería el destino que le tenían programado. La persona que siempre emigrar de su país, de salir, de abandonar su tierra, es una persona que de alguna manera se ve obligada a tomar esa decisión. Eso es lo primero. Y desde ese punto de vista yo creo que en general todas las emigraciones, al igual que lo que implica el exilio, son realidades y situaciones de límites en el fondo. Era gente que compartía una característica que era la audacia, la valentía,
la capacidad de entregarse de repente a un proyecto ambiguo, incierto y, bueno, y atreverse, es la osadía en realidad. Mi bisabuelo llegó a Chile con mi bisabuela en tono, yo diría, como de aventura para poner un negocio, pero no, casi conociendo poco de lo que era Chile. Ellos llegaron a fines del 1800. El bisabuelo de Julieta fue un sastre napolitano llamado Salvador Falabella, quien junto a Matilde Finizio partieron con toda su familia y una pequeña fortuna rumbo a Argentina, a fines del siglo XIX. Luego de unos años viviendo en Buenos Aires, cruzaron la cordillera para instalarse en Santiago. Con el capital que traían, fundaron en Calle Humada la ya legendaria Sastrería Económica Italiana, que con el tiempo llegaría a ser una de las más importantes tiendas de trajes para caballeros. El bisabuelo fue el acogedor de los campanos en Chile. Tenían negocio de género, eran especialistas en esto, entonces fueron llegando, en primer lugar, sus familiares, sus hermanos, sus tíos, sus sobrinos, y bueno, se fue formando la familia, que era una familia muy, muy, muy grande. Y a su vez fueron trayendo sastres que fueran especializados de alta costura, y entre los cuales llegó, curiosamente, mi abuelo paterno, Giovanni Romeo. Caballero que está ahí arriba fue un joven italiano que llegó de Nápoles a los 17 años, y cuando se vino a vivir a Santiago, mientras vivía en una pensión donde había muchos artistas y escultores, le pidieron que por favor posara para una escultura que se iba a hacer para este lugar, para la Plaza Italia. Entonces él, sin muchas cosas que hacer, recién llegado, aceptó y posó. Bueno, y lo gracioso es que es mi abuelo, es mi nono, Egidio Russo. El proceso de la escultura, digamos del dibujo, del boceto, se hizo acá en Santiago. Y luego esos bocetos fueron mandados a Italia, donde allá fue esculpida esta escultura, y de ahí se trajo nuevamente a Santiago. Y por eso se llama Plaza Italia, porque el gobierno de Italia se la regaló, no, perdón, la Cámara de Comercio de Italia se la regaló a Chile para su centenario. Bueno, aquí yo voy a contar, es un poco gracioso porque, bueno, ahí está la casa la de la esquina ya, es la casa de mi tía Inés, hermana de mi papá. Esta es la casa de mi papá, de ellos, y allá esta casita amarilla que está acá es el Hotel Amalfi, que vendría siendo la casa de mi nono, que después fue hotel y todo el cuento. Y esta casa azul que está allá es el Hotel Nápoles, que es el hotel de mi familia, de mi familia. Y más allá hay otra casita azul que es la imprenta, que también es de mi familia. O sea que aquí como todo el barrio ruso. Egidio Russo, el nono de Soledad, nació en Secondiliano, en ese tiempo un pequeño pueblo vecino a Nápoles. En 1908, con solo 17 años se vino a Chile, dejando atrás el molino familiar y soñando con poder traer a todos sus hermanos. Como vendedor viajero, recorrió Chile ofreciendo productos importados de Italia,
Instalado ya en Concepción, conoció a Julia Colucci, hija de otro inmigrante napolitano con quien se casó y tuvo 3 hijos, el papá de Soledad, Leonardo, y los tíos Eduardo e Inés. En un marzo de 1940 fue cuando empezó a hacer esta la casa de nuestra familia en Talca. Y a raíz del terremoto del año 39, la casa de nosotros en Concepción fue destruida a consecuencia del terremoto. Felizmente no estábamos en la casa. Eso hizo que mis padres se vinieran a vivir acá por problemas de clima. Y desde entonces nos quedamos acá. Esta fue la propiedad que el papá compró, era una tremenda casa. Y bueno, aquí vivimos, pasamos nuestra niñez, nuestra juventud. Y bueno, y actualmente sigue siendo de la familia, y la cual está habilitada desde el año 1948 para hotel. Papá fue vendedor viajero durante 45 años. Tuvo con su hermano una empresa en Concepción, que era una empresa que se dedicaba a traer cosas. O sea, en ese tiempo se importaba todo, pues. Su zona de viaje era desde Rancagua hasta Puerto Montt. Entonces, las giras del papá duraban más o menos un mes. Y empezó a juntar un capital que lo dedicó única y exclusivamente a traer a los hermanos de Italia, porque eran 8 hermanos. Él era un hombre muy relacionador. Le gustaba, era una persona que caía bien en todas partes. En esos años Talca era la 4ª ciudad de Chile, entonces toda la gente venía a Talca. Y la vida de hogar que se hacía era estar en un club, por ejemplo, un club italiano, la Casa de Italia, donde conversaban, cantaban. Todos los que venían aquí, todos llegaban a la casa del abuelo. Y ahí conoció a la mamá. Parte de mi nona, de los Colucci, don Eduardo Colucci, se vino desde Nápoles en 1890, más o menos, contratado por el Teatro Municipal de Santiago y de Valparaíso a hacer sus escenografías y su decorado y esas cosas. Así que fue uno de los pocos, yo creo, napoletanos de esa época que se vino como contratado, como con pega asegurada. Antonio Aruta nació en Secondiliano en 1897. 13 años después, viajó a Chile siguiendo a su hermano Cosimo, que hacía un año estaba radicado en Concepción. Vivió en muchas ciudades de Chile y se ganó la vida en diversos oficios. Trabajó en una compañía de zarzuela, en un circo y como concesionario de un club social. Se casó y enviudó 2 veces, hasta que conoció a la abuela de Marcela, María Herrera. Formaron una familia y se instalaron en Talca, donde María vive hasta hoy. Lo conocí en un balneario. ¿Y qué impresión le causó mi abuelo? Bueno, era un hombre de mundo, muy alegre, como buen italiano. Sí, bien alegre. Bien alegre. La verdad es que no me impresionó inmediatamente, sino que como yo era muy joven, no era reacia al acercamiento masculino. Y entonces eso parece que lo atrajo más a él, a seguirme, mirarme, esperarme en las mañanas para hacerme una grande reverencia. Él era el menor de una familia y se instalaron en Concepción, donde su hermano mayor tuvo un negocio de casimires. Como su hermano se vino antes, tenían que llegar donde él. Porque al tío lo mandaron con una pequeña fortuna, decía mi papá, para que se estableciera acá. Entonces él tenía que ayudar a sus hermanos. Pero llegando acá, el hermano los tenía trabajando en la tienda, sus 2 hermanos chicos, y durmiendo en los mesones, parece que así se acostumbraba en esa época. De Italia no tenía tan lindos recuerdos por la guerra.
porque perdió casi a todos sus hermanos en la guerra. Entonces, había tiempos muy duros allá, dice mi marido. Decía que había pobreza, que era muy difícil la vida allá y que aún ellos que eran ricos, de todas maneras tenían que medirse mucho. Todos tenían que trabajar, desde los más grandes hasta los más chicos, decían. Los niñitos tenían que ayudar en algo. Lo que es la inmigración italiana es una inmigración espontánea que responde a un poco a cadenas familiares. Es decir, esto además se da en general, es un fenómeno interesantísimo a través de cartas, donde la gente se escribe, como decimos ahora, se dateaba, ¿no? Vente para acá, hay trabajo, hay una buena situación, te estamos esperando, tienes tu hueco. Bueno, de ahí a que las cosas fueran como se decía en la carta, eso era otra historia. Ahora, las emigraciones fueron distintas. Cuando yo todavía no nacía, obviamente en la década del 1926 hacia adelante, o sea, entre la pre-primera guerra y post-primera guerra, los que llegaron, yo diría, fundamentalmente fueron, como dijo Sastre. Después, en cambio, llegaron comerciantes, llegaron personas de tractoría, de pizzería, y después, en la década del 40 hacia adelante, o sea, más o menos en la misma guerra, llegaron los que se llamaron mesteriantes. Y los mesteriantes eran personas que trabajaban vendiendo géneros, fundamentalmente con una maletita, de casa en casa. Este ¿cómo se llama el malecón? De ahí, el muelle, ¿cómo se llama? Muelle Prat, Molo. Y por el lado de allá, supone, según contaba mi padre, no sé cuánto habrá de cierto en ello, llegaban los barcos así de Italia. Mi abuelo fue un joven napolitano nacido en 1897. Se llamaba Vittorio Stingo. A los 16 años entró a la Marina y trabajó como marino mercante por más de 20. Viajó por todo el mundo y fotografió buena parte de él con su cámara. En 1932 conoció a mi abuela a bordo de un barco que iba de Valparaíso a Génova. Tuvieron un noviazgo semi-oculto debido a los 16 años de edad que los separaban. Cuando mi bisabuelo lo aceptó por fin en la familia, se pudieron casar. Mi padre es el segundo de sus 4 hijos. No, se casaron en Italia, pero mi mamá se quedó sin familia porque su papá, su mamá y sus hermanos se volvieron a Chile. Y quedó sola en Génova mientras que papá viajaba. Y cada vuelta en esa época, cuando le tocaba la línea Valparaíso, era más de un mes, era un mes y medio. Y entonces estuvieron viviendo allá, y cuando ya parecía que la situación en Europa estaba muy mala, el abuelo, o sea, el papá de mi mamá, me dijo que tenía que volverse a Chile porque no, que parecía que venía una guerra y que no quería que su hija se quedara sola ya con sus 2 hijos. Tenía el asilo Renata y yo. Todo esto es una ferretería. Ya. Todo esto es parte acá. Todo esto es una ferretería. Ajá. Y la entrada de la casa estaba por la vuelta. O sea, habían 2 casas acá arriba. La nuestra, ya, que entraba por la Avenida Argentina, ajá, y una casa, otra que arrendaban a alguien que entraba por aquí por Chacabuco. ya. Aquí en la Avenida Argentina 312, esta era la entrada a la casa. Y esta era la entrada a la ferretería. Nosotros vivíamos acá arriba. Y eso era el comedor, eso era estar. Y de ahí yo veía pasar el tranvía por ahí. Estas son las 2 hijas de Hugo en Nápoles. En Nápoles, porque sí, tienen toda la pinta. Todas estas son de Nápoles. Si tú te acordás algo,
sobre todo el proceso de trasladarse, digamos, esto de llegar a un país nuevo, de ser inmigrante. Si tienes como alguna idea de algún recuerdo de eso. Ya cuando llegamos a Chile, sí, yo me acuerdo que aunque era chiquita, porque tenía más de 5 años, pero yo me daba 4 años, me daba cuenta que el papá no estaba muy cómodo en la casa de los abuelos, porque nosotros llegamos a la casa de los abuelos. Y papá tenía que buscar trabajo, y como no conocía a nadie, dependía mucho de mi abuelo, que lo presentaba a las distintas partes. Por suerte, papá tenía muy buen carácter, era muy respetuoso y siempre puso todo de su parte para llevarse. Con mi abuela se llevaba regio. Es que mi abuelo tenía un carácter más insoportable. Era como medio egocéntrico, así. Pero ahí yo me daba cuenta de que mis papás no la pasaban bien. Lo que yo recuerdo de un esfuerzo, de una tenacidad, que yo he querido como transmitírsela a ustedes, de verdad. Yo llamaría eso, la cultura del esfuerzo. Y eso significa trabajar, trabajar y trabajar. Y si se ganan 4 pesos, se ahorran 2 pesos. Era mucho de lo que nos conversaba nosotros también sobre Nápoles, que era la tierra de él, lo que más nos comentaba. Si ustedes un día van a Nápoles, tienen que ir a Nápoles, van a ver esto, van a ver otro. O sea, yo la primera vez que viajé a Italia y vi Nápoles, bueno, prácticamente fue como ver una película de algo que ya lo había visto. ¿Ya? Ver que lo que mi padre nos había contado, bueno, ahí estaba, ahí era real. Y recuerdo desde chica mi casa los días domingos lleno de gente, sentados en una mesa inmensa de grande y donde lógicamente se comía solamente comida napoletana. Y yo creo que el tema de conversación de los campanos son 2, la comida y la música. Yo hago, ¿qué te digo? Cucuccielle. Cucuccielle son zapallitos italianos en vinagre. Pimientos, sí, claro. Sí, pimientos. ¿Quieren picotear esas cosas? También se las puedo traer. Sí. ¡Bertita! Los cipollines, cucuccielle en napoletano, pomodoro sottoaceto, pepperoni en italiano, con los fondos de alcachofa con zanahoria. Vinagre con pimiento. La cultura napoletana es matriarcal. Creo que es la madre la que tiene el rol de educar, de dirigir, de conducir, de distribuir el presupuesto. El padre yo lo veo más bien como... pero ahí tengo dos padres, diría yo. Uno, el padre del recuerdo, que era un padre autoritario, un padre no comunicativo, un padre que dictaminaba las normas de vida de la casa, un padre proveedor, ¿no? Un padre incluso, hasta me atrevería a decir, con doble vida, en el sentido uno frente a sus hijos y su señora y otro con sus amigos. Llegaban algunos barcos, el Virgilio, el Horacio, que eran de la compañía en que él navegaba. Y venían por los antiguos compañeros de él, porque él se retiró, pero más siguieron, y lo íbamos a visitar. Entonces era muy divertido, porque mi papá ahí sí se transformaba. Mi papá era un hombre parco, callado, y cuando llegaba el barco, en vez empezaba... Primero llamaba de sobrenombre, papá. Y nosotros nos permitían tener sobrenombre, en la casa nunca se usó el sobrenombre. A sus amigos del barco les llamaba, Pepino, no tanto, y gritaba, porque las salas de máquinas son hacia abajo. Entonces uno abre una puerta y hay una serie de escalas de fierro que van para adentro, están las calderas. Y allá arriba gritaba, Pepino, fulano. Y ahí empezaban a echar tallas, se metía a las máquinas, ya me agarraba la mano. Después entonces ya parece que terminaba el turno de su amigo y nos íbamos al bar o al restaurante del barco. Y ahí se ponía a conversar y a jugar naipes, cosa que yo no había visto nunca a mi papá jugando naipes. Entonces decía, bueno, ¿qué pasó con mi papá? Se transformó.
tomaba cerveza. Y a mí para que no fregara, me daban un vaso de helado rico. Y como yo no podía tomar helado en esa época porque los helados decían que traían enfermedades, o sea, que no eran sanos. Entonces esto que me dieron una copa de helado así inmensa, yo me entretenía toda la tarde en comer mi helado y él jugaba naipe, tomaba trago, echaba broma. Hasta que, bueno, se hacía tarde, no teníamos que ir. Se bajaba el barco y se acababa todo. Llegaba la noche, se arreglaba, Se transformaba. su sombrero y se iba a jugar. Mira. Sí, fuerte. Sí, una vez apostó el anillo de matrimonio y una vez perdió una casa. Y ahí parece que paró un poco. Bueno, él siempre tenía vínculo con Italia, pero a través de cartas. Siempre le escribía a su mamá, después cuando murió su mamá, a su hermana. ¿Alguna vez pudiste leer esas cartas? Sí. Más o menos, ¿qué te pasaba con las leías? Igual me da un poco de pena porque en las cartas cuando ya la abuela estaba un poco ya muy anciana, que creían que quizás no le quedaban muchos años de vida, un hermano de mi nono le decía que por qué no iba para allá, por qué no iba con la nueva familia que había formado. Y eso nunca pasó, entonces me imagino que para él debe haber sido duro también. Como no haber visto a su madre así antes de que se muriera, yo creo que igual es algo duro. Hay un momento en muchas de las personas que yo entrevisté que es como muy determinante, es como un punto de clímax dentro de lo que es toda la curva de adaptación. Que es cuando las personas tienen que hacerse estos rituales, que tienen conexión también con el tema de la tierra, ¿no? Con el tema de esta tierra, de la tierra a la que se llegó. Y es como tomar ciertas decisiones respecto a ambas orillas, a la dualidad, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del ritual de la muerte, de cuando se muere alguien acá, el hecho de tener que enterrarlo en este suelo, de alguna manera es como cortar en parte la cadena. Desde el momento que la persona entierra a un ser querido, a un ser con el que se vino en el barco, al marido, al padre, al hijo, etc., es como ya dejar una parte de uno aquí. Mi nono murió en 1976, la noche del santo de su madre, Cristina. Mi abuela, mi tía y mi madre lo enterraron en el cementerio de Talca. Al igual que mi abuelo, muchos campanos vivieron añorando volver a su tierra, pero no regresaron. Lo voy a comprar. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita. ¿Qué es para tomar casado acá? Canito la tengo. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Porque por nombre que soy italiana, al tiro me ubican. Pero son pocas las personas que conozco. Porque que nada más él me cree que ya se han ido y yo también. Pero está un barrio tranquilo, no he tenido problema con nadie. Antonia nació en Castel San Lorenzo en 1932.
Vivió hasta los 25 años en Capacho, un pueblo cercano a Salerno, al sur de Nápoles. Viajó a Chile invitada por unos parientes para cuidar a una tía abuela anciana, hasta que ésta murió. De eso hace 48 años. Ho uscito da Salerno il 14 ottobre del 1957. Il viaggio fu super bello. E poi era pure terrazza a guardare il mare. Pensava tante cose, pensava che stava lontano dai miei fratelli. Pensava io tutte queste cose e diceva, chissà se mia madre sta contenta che mi vaya para Chile. Pero el mio pensiero era para venir a Chile para cambiar de posiciones. Podía tener, qué sé yo, para llevarme a toda la familia. Partimos de Buenos Aires a las 9 de la mañana. Yeah. Ahí atravesamos toda la Pampa, que llegamos a las 7 del mattino a ¿cómo se llama? Mendoza. Ahí abbiamo tomato il treno della cordillera. Llegamos a las 12 del giorno a Cristo Redentor. Y tomamos el tren de Chile, pues. Y a las 12 justo llegamos aquí. A las 12 de la noche. ¿Cómo fue esa llegada? Esa llegada, para mí, no me la acuerdo. Esa llegada fue terrible. Me creía que había entrado en una tumba. Una cosa increíble. Y le digo, si yo me acuerdo, que de este lado mismo se paró el tren. Y la gente estaba en todo este lado. Ese tirano, pero ¿cómo le quiero decir? Como buitre. Agarraron a la tía y a mí me hacen un bojón, me tiran por un lado. Ahí me dio una rabia tan grande. Si en ese momento, o me dicen, ¿quiere devolverse? No le había pensado ni alto ni bajo, me devuelvo. Fue una impresión, pero terrible, terrible, terrible. Una que me sentí rechazada, otra que encontré todo feo. Encontré feo, decir feo. Y ¿qué iba a hacer? No podía hacer nada, era un pájaro en corral. El 60 me fui a trabajar a fábrica de costura en San Diego 1278. Ahí trabajé. Ya ahí trabajé joven, o sea, soltera, después ahí mismo encontré a mi esposo, me casé, seguí trabajando hasta que tuve la segunda niña, ahí. Trabajé varios años. Y después me salí y yo me fui a trabajar a otro lado, costura igual, trabajé en Johnson. Después fui a trabajar en Michelangelo. Y después me fui a la empresa de aseo. Son tradicionales de la campaña. Sí, ñoque. Ahí se llevan unos cachateles. Y después cuando están listos empiezan a hablar. Claro. Empiezan a hacer... Ahí están listos. Porque si no les escuchado hablar, están duros. Ay, en la larga historia de la casa, me sacrificaba hasta los ojos con mi esposo en la casa. Y como trabajamos los dos, uno hacía una cosa, como me pagaban, nos compramos fierro, compramos cemento, fue modificándolo por poco. Pero gracias a Dios seguimos para adelante, poco a poco. Ya son 43 años que estamos luchando en la casa, todavía no está bien terminada. Faltan altos detalles todavía. Pero luchamos, a la mala, a la buena, estamos juntos y con pelea, con penuria, con todo. Estamos ahí. Gesù dolcissimo, finisce il giorno. Verrò sospendere il mio lavoro. Prima che il corpo vado a riposo. Io venga a dirti con tutto il cuore, felice notte, felice notte, felice notte, Gesù mi amor. ¿Qué es lo que hace cuando se acuerda de su casa, de su país?
es tristeza. Para mí es tristeza, porque son recuerdos muy... no lo puedo explicar. A veces me pongo a pensar sola y me acuerdo como una película que me están pasando. Me acuerdo cuando murió mi mamá, que era casi un bebé, tenía 5 años y medio, no me acuerdo cuando murió mi mamá. Pero yo cierro los ojos, veo como si fuera recién pasando. Arrivederci, domani ancora. Esa la cantan siempre en esta fiesta. Aún hoy llegan algunos campanos a vivir a Chile, como es el caso de Vincenzo, pero claramente sus motivaciones son muy distintas a los antiguos emigrantes. A pesar de ello, él conserva buena parte del espíritu que animó a los antiguos viajeros. Io sono venuto qua perché ho conosciuto mia moglie, che è cilena, di Santiago, nel 1988 a Napoli. Lei stava in vacanza lì a Napoli con lo zio, girava turisticamente, l'ho conosciuta e così è nato un grande amore, diciamo. Sono 2 anni che sono qui, mi manca l'Italia ovviamente. Ho fatto un negozio, un ristorante, ho la grinta di lavorare, di creare cose nuove, allora automaticamente diciamo, lascio un po' la nostalgia italiana a casa, perché sennò uno non va avanti. Però ovviamente l'Italia mi manca, Napoli specialmente mi manca tanto. La pizza margherita. Sì, io mi sento pioniero. Perché io vengo, come ti dicevo prima, vengo dalla gavetta, si può dire, non c'ho nessuno alle spalle che mi ha dato, capito? E dunque io sono un piccolo emigrante qui in Chile, mi sento un emigrante. Mira, yo no sé si es como para sacarme el pillo o porque es así, ¿cachai? Pero yo creo que el genio. Trato de pensar que es por esto. No sé, en mi casa yo creo que tiene mucho que ver lo italiano, así, estar rodeada de... no sé, pues de que mi viejo hable en italiano en la mesa, de que se coma pasta y que comer pasta no es comer pasta, es la pasta, ¿cachai? Y yo creo que el sentido de familia también, ¿cachai? Como de juntarnos todos siempre, de llamarnos, de hablarnos, de que como que no podéis virarte, ¿cachai? No podéis como dejar de tener ese vínculo. O sea, yo veo a mi hermana que, no sé, pues, ¿cachai? Tienen 30 y tantos años, tienen varios hijos, tienen su casa más, pero hay un vínculo súper fuerte y yo creo que quizás eso también puede tener algo de italiano, o sea, de napoletano o de italiano en el cuento. Para los que somos parte de las nuevas generaciones de descendientes, hay aspectos de nuestras vidas que tienen elementos en común, aun cuando las historias particulares de cada familia han sido muy distintas. Sí, yo he sentido eso de que nosotros estamos como al final de todo lo que puede ser como Italia en Chile, al final de todo eso. Pero, ¿y tú empezaste a hacer tú misma los trámites para la nacionalidad? Entonces, ¿por qué se te ocurrió? Porque, no sé, fue como algo que se me ocurrió que cómo podía ser que mi familia fuera mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo y mi abuela, nadie más, ¿cachai? Y ese fue todo el contacto que había con Italia, que mi hermano estaba en la escuela, empezaron a meterse, qué sé yo, y yo empecé a hacer los trámites yo por ganas de sacar la nacionalidad. Y un poco nosotros como hijos empezamos a jorobar de que nos metíamos en el estadio y entramos al estadio italiano y empezamos a tener un poco más. Porque por los papás no había mucho. Mi papá no tenía ningún interés por ningún lado, nada, él estaba en Chile y chao. Y yo cuando, estando en el italiano, supe que mi papá hablaba italiano. Yo no tenía idea que hablaba italiano. O sea, que a lo mejor para todos los demás era súper loco muchas cosas, muchas tradiciones. Mi mamá se aferra mucho a las tradiciones y es de hacer muchos nuevos ritos y como de sostenerse, de sostener sus raíces. Y de ahí entendí, cuando estuve allá también, que yo había vivido en un mundo italiano. Entonces, no es que fueran tan distintas, sino que lo que pasa es que esto era como sacar una parcela de allá y vivirla acá. Y con muchas ganas de ser de las raíces de uno.
Que eso yo veo que en mi caso está como que si no voy a Italia nunca voy a cachar mis raíces, como eso. Lo otro que a mí me pasó súper fuerte el primer viaje es como reconciliarme con mi familia. O sea, es como llegar y todas las cosas que de alguna manera yo criticaba a la familia, esta cosa gritona, esta cosa que se metieran todo en la vida de todo, esta cosa que, o así como sobreprotección. De repente llego allá y como que se me abrió el tema y entendí todo. Y desde ahí entonces la pude ver de otra manera, aceptar. O sea, aceptar. Si nuestros nonos vieran esto, digamos, estarían como muy contentos y muy orgullosos de sentir cómo se ha seguido traspasando hasta nosotros aún este tema. Y yo siento que como un poco de ahí venimos, ¿no? Y se lo debemos. Está bien que seamos italianos, llama tradición, claro, qué sé yo, y la tarantela y todo el cuento, pero creo que que viene a dar un paso, porque ya son nuestros abuelos principalmente, viene a dar un paso de vivir Italia hoy, traer a Chile y vivir, y nosotros ir para allá, digamos, dentro de una perspectiva de un mundo globalizado, en que ya es más fácil ir y venir mucho más que antes, que te hay en barco, que todo el recuerdo. Sí, hoy día, y establecer lo que hablábamos, el tema de los negocios nuevos, el tercer comercio, vivir en Italia con la música de hoy, o sea, que es muy potente, y empezar un poco a contemporaneizar la Italia que tenemos a un lado, que ya deje de ser un mito y un cuento, sino que es una cosa que es mucho más cercana, mucho más moderna. Y en realidad es como la forma de ser, lo de ser quizás Campana, no sé si es ser italiano, es una mezcla fuerte que tiene que ver como con la forma que es uno, como que de emocionarse, de querer, pero de querer así de verdad, no sé. Eso es lo que yo siento de esa parte de sangre que tengo. La Campania tiene un tema como más profundo dentro de mi familia que tiene que ver con el amor a los antepasados. Yo desde chica entro a mi casa y veo un retrato de mi abuelo y siempre ha estado presente. Y asimismo también los padres de él. Es bonito eso. Bueno, quizás mi madre es más fuerte porque ella le reza a esos antepasados. Caminando por el puerto, pienso en los que decidieron embarcarse desde el Mediterráneo hasta el fin del mundo, con poco dinero, casi sin información y sin más certezas que su propia decisión de inventarse un destino. Muchos vivieron y murieron sin tener conciencia de que hicieron un acto de enorme valentía y audacia, una verdadera proeza, una historia digna de contar. Pienso en mi abuelo y su inquietud por buscar algo mejor en otra parte. Me pregunto si lo encontró. Pienso en nosotros tres y cómo un viaje que comenzó en algún lugar del sur de Italia fue fundamental para nuestras vidas y nuestra forma de ser.
mare d'esperienza, cazzo sorta in punno, io ho girato tutto il mondo, nulla picca